Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. En estas etapas de la vida, niñez, adolescencia, adulto joven, adulto mayor y edad senil, las más vulnerables son la niñez y el adulto mayor, senil. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora Inés Andrade Hidrobo. Ella es médica graduada en la Universidad de Minsk, en Bielorrusia, y actualmente cursa una maestría en gerontología. Inesita, qué gusto tenerla acá. Gracias, doctora Andrade, por la invitación. Realmente me siento muy a gusto hablar sobre un tema que me llamó mucho la atención y en el cual decidí un poquito actualizarme, así que estoy haciendo mi maestría en esta materia, en la gerontología social. Y me parece una especialidad que a mí me gusta, porque el adulto mayor está, para mi criterio personal, yo lo asumo de lo que digo, no está muy bien atendido, no hay especialistas. En el Ecuador son contados los especialistas que estarán en Quito, Guayaquil y Cuenca, pero en las otras provincias, aquí en la provincia de Nima, no hay un solo geriatra gerontólogo. Qué bien que esté en esa maestría. Esta es una maestría en esta Universidad Transatlántica de México y España, ¿no? Sí, es una maestría con doble titulación. Con doble titulación, qué bueno. Para que comprendan nuestros oyentes y televidentes, ¿qué es la gerontología y la diferencia entre gerontología y geriatría? Bueno, la gerontología en sí es el estudio del envejecimiento en general, en forma global. Esto implica que tiene algunas ramas. Una de las ramas de la gerontología social es la geriatría, porque la geriatría es la parte clínica del envejecimiento, la parte que se va directamente a relacionar con el paciente. La gerontología social, en cambio, abarca lo que es la parte médica, la parte de enfermería, la parte de los cuidados, de nutrición, de psicología, de terapias e incluso de la terapia física y de la psicomotricidad en los adultos mayores. Ya, entonces está claro que no es lo mismo la geriatría que la gerontología. No, sé que hay una médico geriatra en el hospital del IES aquí, que está trabajando con los viejitos, con los pacientes jubilados. Pero como gerontólogos no he sabido que existe uno en la provincia. Ya, qué bueno conocer que el IES ya tenga una geriatra, ¿no es cierto? ¿Hay algunos datos, cifras, estadísticas? ¿Cómo está nuestra población? Porque estamos hablando permanentemente del control de natalidad, ¿no es cierto? El control de natalidad, que es una política de Estado, la planificación que ya requiere una responsabilidad de la pareja, y esta paternidad y maternidad responsable que tanto hablamos. ¿Cómo está esa proyección? ¿Cómo estamos en el Ecuador? ¿Ha disminuido el número de adultos mayores o ha aumentado? Existe una proyección hacia el año 2050 de cómo vamos a estar con los adultos mayores. Y le cuento que en realidad la población adulta en general va aumentando. La población, con lo que se refiere a la natalidad, se está disminuyendo la mortalidad infantil, por lo tanto los adultos vamos aumentando y obviamente como hay ahora tanto cuidado en la salud, la gente tiene un poquito de temor a la muerte. Digamos, los pacientes adultos, por ejemplo, dejan de fumar porque piensan que me voy a morir porque estoy fumando. No hacen conciencia de eso cuando son adolescentes, más bien lo hacen con el temor a la muerte, que en realidad se presenta ya en las edades tardías, ya en las edades mayores de 60 años. Entonces, para los años 2050 más o menos tenemos proyectado que la cantidad de personas adultas en lo que se refiere a mujeres va a ser mucho mayor que lo que son los hombres. Hay un porcentaje de un 83.5% de mujeres que van a vivir en ese entonces. Pero siempre ha habido esta mayoría de mujeres, más viudas que viudos, sí. Pero ahora se va a acentuar. Sí, ahora se va a acentuar más. ¿Por qué ha pasado esto? Parece que las mujeres tenemos un poquito más de, digamos, sobrevida en este caso, tanto por las múltiples cosas que hacemos, somos un poquito más fuertes, se puede decir, porque el mismo hecho de ser madres nos ayuda a sobrellevar muchas cosas y esto hace que vivamos más tiempo en realidad y por eso es que enviudamos y quedamos solas y
somos capaces de sobrellevar ese nido vacío que se llama. Es decir, los hijos crecen, nuestro esposo se muere, y esa adaptación a las pérdidas es la que hace que las mujeres podamos sobrellevar y los hombres no. Si a un hombre se le muere su esposa, el hombre realmente es nadie. En cambio, si a una mujer se le muere el esposo, sí es difícil sobrellevar esa pérdida, pero se adapta a la mujer más fácil que el hombre. Entonces, en esta proyección va a haber más adultos mayores que jóvenes. Sí, señor. Con esa tendencia sería igual a Europa. Sí, es una tendencia que es similar a la de Europa. Así es. La esperanza de vida, ¿cómo está en el Ecuador? ¿Cuánto nos espera? ¿Cuánto nos queda? Hasta aquí las estadísticas dicen de 75 años. Sí. Pero siempre, yo creo que en nuestro país todavía tenemos pacientes o personas longevas, porque yo tengo una señora que tiene 105 años, por ejemplo, que es mi paciente, que está muy bien de salud. Lúcida. Lúcida, ella conversa muy bien, me reconoce, no tiene problemas de memoria, ni siquiera de demencias seniles, que es lo más común en los pacientes viejitos. Y eso es muy bueno, porque uno dice, bueno, ¿qué comía la señora para que haya llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué come? ¿Qué perfume se pone? Lo más probable es que de algún perfume que ya no hay. Ya. Pero sin embargo, tiene que ver mucho, por supuesto la genética, eso es incuestionable, pero también el estilo de vida. Por supuesto. Su tranquilidad, su comida tradicional, ¿no es cierto? La armonía familiar, una mujer que controla sus emociones. Y son personas que han tenido 10, 12 hijos, no es como ahora que nosotras nos cuidamos. Las mujeres actuales, por el mismo hecho de trabajar, máximo tenemos 2 o 3 hijos y no podemos por el tiempo dedicarnos a nuestras familias. Y sin embargo, nuestro estilo de vida se vuelve mucho más complicado por el estrés en el que estamos actualmente. Inesita, a la vejez se le atribuye estereotipos, se le estigmatiza, y muchas veces eso hay que cambiar. Es un contexto cultural cruel. La sociedad occidental, esta que sigue la corriente de estos imperialistas como los americanos, no sigue la corriente oriental, japonesa, donde la persona adulta mayor es una persona muy respetada, es un referente, es un consultor, ¿cierto? Pero aquí esta cultura occidental, somos de desecho los viejos. Y atribuidos características negativas. O sea, la sociedad le ve viejo y no le atiende bien en los hospitales, o ya no le atiende. Usted tiene pacientes porque conocen de su capacidad profesional y mucho más hoy que conocen que está en esta especialidad de gerontología. Usted tiene pacientes de 100 años, dice, vengo donde usted porque en el seguro no me atendieron bien, porque ya estoy fuera de la edad, y dicen, usted ya no tiene derecho. O sea, ¿qué tal? Lo que pasa es que estos estereotipos realmente son una traba para los adultos mayores. Se han generado muchas creencias o mitos de que, por ejemplo, los adultos ya no tienen la misma capacidad de aprendizaje, por decir, o las personas mayores ya no tienen las mismas necesidades sexuales que los jóvenes, o las mujeres después de la menopausia ya no tienen deseos sexuales. Son cositas y estereotipos que se han formado en nuestra gente que realmente acaban por convencerle a la misma persona de que es así. Entonces dicen, no, es que yo ya no puedo estudiar porque ya no me da más. Y no es así. Realmente si usted hace un estudio con estas personas y se les motiva de tal manera que puedan aprender otras cosas, las personas adultas por su misma manera y formación tienden a ayudar más responsables, sí, y más aprenden dedicados. más rápido, porque usted ya no tiene que luchar con ellos en disciplina, por ejemplo. Son personas que ya tienen criterios formados y pueden ayudarnos a aprender. Entonces estos estereotipos sí los estigmatizan, es verdad, pero para eso estamos, para tratar de cambiar un poco la mentalidad, porque por ese mismo camino vamos todos. Claro. Eso se olvida a la gente joven especialmente, ¿cierto? Pero si hablamos, o sea, yo no estoy pidiendo una caridad al Seguro Social que ha aportado 40 años, pero sin embargo, tengo mi derecho, además de esto en la Constitución, que se norme bien la consulta, por ejemplo, si va un adolescente, qué bien que se demore 30 minutos, porque requieren hacer unas normas y protocolos y una buena historia clínica, mucho más con el adulto mayor, con el viejo, que tiene que ser una consulta no de 15 minutos, o sea, donde con las justas le toman la presión arterial. Tiene que ser una historia clínica y una consulta más amplia. Es que el adulto mayor necesita
si es al menos una primera vez que llega al médico, necesita más tiempo para detallar toda su vida en este caso, porque no solamente depende del historial clínico, la gerontología social abarca todo, abarca el nivel de vida que lleva, las condiciones económicas en las que vive, con quién vive, quién se preocupa de él. Y el problema aquí es que nosotros tendemos a pensar que todos los viejitos deben ser atendidos en el IES y ese es el único lugar donde les van a ver. Y entonces los pacientes jubilados dicen, no, es que yo soy jubilado y me voy al IES. Y no es la mejor forma de atenderse. No digo que el IES no sea bueno, al contrario, ahora tenemos muchos especialistas buenos. Pero muchas veces necesitamos especialidades o especialistas que también se concentren un poquito como una materia multidisciplinaria a ayudar a este tipo de personas. Es decir, un centro médico, un centro de asistencia, formar alguna manera de ayuda en donde los pacientes no sean solo concentrados o encarcelados, como se llama en los asilos, sino más bien se les ayude a mejorar su forma y su calidad de vida. Porque en algún momento el adulto mayor, que es un sector vulnerable, no puedes esperar 2 meses, 3 meses para que me atienda un especialista. Entonces sí se debe establecer determinados, no privilegios, pero sí una preferencia a los niños y al adulto mayor, que son etapas vulnerables, ¿no es cierto? Porque yo no estoy de acuerdo que a mí me encarcelen, o sea, me cojan ya de viejo y me van a poner un asilo donde creen que es gran atención tenerme sentado viendo televisión y comiendo. Sí. Usted sabe que la gerontología es un equipo donde están psicoterapeutas, psicólogos, trabajadora social. Y necesitan talleres de psicomotricidad, talleres de ayuda, relacionarse entre sí, tratar de salir, caminar, ese tipo de cosas aquí no hay. Y si hay, salvo uno que otro taller de bailoterapia, cosas pequeñitas, pero sí necesitamos mejorar las cosas con los adultos mayores hasta para que ellos se sientan personas. Yo no quisiera comparar con Europa, pero en Europa lo que se trata es de que el adulto mayor esté en su casa, atendido por sus hijos, y recibe el Estado apoya a esa familia que atiende a un adulto mayor en su casa. Inclusive si no pueden los mismos hijos, les pagan a personas que son cuidadores especiales, entrenados porque reciben cursos para esto, para ayudar a estas personas. No son simples auxiliares de enfermería, por ejemplo. Son personas que han recibido cursos incluso de psicología, de relaciones humanas, personas que tienen conocimientos de primeros auxilios en caso de que el paciente tenga algún problema y ellos tienen que ayudarles, y se turnan, hacen turnos, en el día le cuida una persona, en la noche viene otra persona, alguien les cocina. Son realmente casas asistenciales que valen la pena. Porque mire, Ecuador ha sido una zona, ya está determinada, una zona donde los europeos vienen a morir. Cierto adulto mayor en Cuenca tiene condominios repletos de europeos. Por supuesto que ellos tienen una jubilación, que ni le digo, se va a asustar, el triple que la nuestra, donde pueden contratar justamente un enfermero, un médico cuando hay con enfermedades catastróficas, o están polimedicados, o tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen artrosis, ¿me comprende? Entonces ellos se dan el lujo de tener médicos y enfermeras personales, pero están en el ambiente familiar, no lo cogen y lo botan a un asilo. No digo que el asilo es malo, lo que requiere es el asilo mejorar las condiciones en el sentido de tener un equipo como una gerontóloga, como una enfermera, como una trabajadora social, como un psicólogo, ¿me comprende? Ya está un terapista físico que me haga pausas activas para que yo pueda mejorar mi circulación que está estancada. Así es. Entonces es un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Así es. Incluso de eso se hablaba en la gerontología. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria? Cuando es multidisciplinaria es simplemente que cada uno de los artistas, en este caso el psicólogo, el terapista físico, hace su función, pero cuando es interdisciplinaria es que todos tienen que hacer relación de lo que hacen con el mismo paciente, y eso es lo que interesa aquí, relacionar las cosas para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Inesita, ¿cuáles son los indicadores que están implicados en este proceso de envejecimiento y los estilos de vida?
Bueno, en nuestro país realmente se ha considerado mucho las enfermedades que han sido la causa de muerte durante los últimos años, que han sido las enfermedades hipertensivas, la diabetes. Claro, no podemos dejar a un lado los accidentes de tránsito, que siempre son causa de fallecimiento, pero en sí las enfermedades que más se presentan son estas, las cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares que nos provocan en los pacientes los ACVs, los accidentes cerebrovasculares que no les permiten luego tener ni siquiera un movimiento, peor comunicación. Y en sí, al final de todo esto vienen las demencias también, ¿no? Demencias seniles, del Alzheimer, que son enfermedades obviamente que tienen, digamos, mecanismos de mantenerse, más no químicos y medicamentos que las podamos curar. Porque, mire, usted ve las estadísticas europeas, bueno, las de Alzheimer, Parkinson, eran enfermedades muy frecuentes, tal vez por la población en Europa, pero acá las vemos exactamente igual y con un índice alto, igual como el cáncer, el de seno, el de colon, acá estamos viendo igual. Si hay cáncer en Europa de tiroides, acá estamos igual y tal vez con índices más altos, ¿no es cierto? Entonces, sí se requiere que el adulto mayor se le dé inclusive prevención y promoción en salud. Exactamente. Porque necesitamos cambiar los estilos de vida. Esa es la clave de toda nuestra vejez. Nosotros lo que debemos hacer es no mirar a la persona por sus años, es decir, yo no debo valorarle al paciente por cuántos años tiene, sino por el rendimiento que el paciente me puede dar. Eso significa que si mi paciente o si esta persona camina, juega, nada, sale a la calle, lee, se autoeduca, son cosas que realmente valen la pena y hay que considerar, porque no es lo mismo un paciente de 60 años que es muy bien formado, que se autoeduca, con un paciente de 30 que por su edad es mucho más joven, por la edad, pero en formación de qué estamos hablando. Entonces la sabiduría sí se da con los años. Porque Inesita, verá, yo le insisto, la clave, ojalá eso poco a poco vayan comprendiendo las políticas de Estado en el sentido de que necesitamos promoción y prevención, que significa que yo, joven, yo adulto, yo viejo, yo anciano, sepa cuidarme, sea autónomo, o sea, yo no quiero depender ni de mis hijos, ¿comprende? De tal manera que me den una educación para la salud en diabetes, si soy diabético. De tal manera que yo sepa mi dieta y qué cuidados y cómo tengo que administrar la medicación. Tienen que darme educación para la salud en hipertensión, tienen que darnos en todo. En todo, ¿me comprende? Porque si usted simplemente está con una enfermedad que no sabemos cuál es, digamos hipertensión, pero usted debuta con la hipertensión y llega y bueno, el médico no le va a decir, usted solo debe cuidarse de la hipertensión, tiene que darle indicaciones para cuidarse de la hipertensión, de la diabetes y de todas las posibles cosas que se pueden añadir a esa enfermedad por obviamente factores hereditarios, por el mismo estilo de vida que lleva el paciente, ese tipo de cosas hay que hacer para que el paciente mejore. Inesita, lo que más se da y lo que lleva a una intervención quirúrgica por fractura de cabeza de fémur o fractura de coles o fractura de columna vertebral es justamente los accidentes que se dan en la casa. ¿Qué medidas tomar? O sea, para los cuidadores, que son cuidadores, ojalá aumenten y empecemos por la familia, ¿me entiende? Como un acto de reciprocidad, pero de todas maneras tenemos que estar educados para la ingratitud, ¿no es cierto? Por si nos toca. Por si nos toque algún hijo ingrato, pero yo quiero ser autónomo, yo quiero cuidarme, ¿no es cierto? Pero claro, hay enfermedades que ya no voy a poder cuidarme, como un Alzheimer. Sí, en general para ese tipo de cosas, es más, para evitar este tipo de accidentes, lo que deberíamos hacer es tratar de evitar las cosas con las que nos podemos golpear, porque también el paciente con los años puede perder incluso la vista. Entonces, si usted está en su casa, usted la conoce de años y usted sabe en dónde tiene el velador, en dónde está la cama y usted se moviliza cerrado los ojos. Entonces, mucho más fácil si se quita esas trabas en los pacientes viejitos que se pueden lastimar, pueden golpearse, pueden caerse, tropezarse. Alfombras. Pueden, claro, necesita, al menos que tenga una alfombra completa en toda la casa, no habría problema, pero si tiene moquetas, alfombras pequeñas que se tropieza el paciente, una fractura o por una osteoporosis y el paciente se nos fractura de primera vez.
Entonces hay que utilizar también barritas, algún apoyo para los baños, por ejemplo, porque los pacientes necesitan asistir a sus necesidades y sus actividades de la vida diaria deben ser normales como cualquier persona. Necesitamos ayudarles con apoyos para que ellos puedan movilizarse solos y no necesiten hasta cierta edad, obviamente, nuestra ayuda. Y si no, después ayudarles con el andador, con algún bastón, dependiendo de lo que ellos necesiten. Porque hasta los arquitectos tienen que diseñar una casa sin tanto obstáculo, sin tanto desnivel. Yo no sé, ¿qué artístico va a ser? Entra una piscina para la sala, para arriba el comedor. O sea, tiene que ser diseñado muchas veces con inteligencia, de tal manera que el diseño de casas sean amplios, aireados, ¿cierto? Es que nosotros diseñamos las casas cuando estamos jóvenes y pensamos que el tiempo no va a pasar. No sé si a usted le pasa cuando va un paciente niño, va por ejemplo en enero de este año y usted lo vuelve a ver a los 2 años, pero usted se acuerda de él como lo vio la última vez. O sea, uno no se imagina que va creciendo y va pasando el tiempo. Lo mismo pasa con nosotros. Pensamos que la vida es una sola y no la disfrutamos. Entonces aprovechamos el momento, construimos las casas con piscinas, con desniveles, y cuando el tiempo va pasando, nuestros hijos se van y nos quedamos solos y ni siquiera podemos movernos en casas tan grandes. Empezamos a ver la manera de vender la casa primero, claro, y de buscar un departamento pequeñito en donde yo pueda, aunque sea, arreglar la cama, porque si no, no tengo ni el tiempo y las fuerzas para hacerlo, y sin tantas trabas, como usted dice, para los pacientes. ¿Y cómo se requiere la estimulación de la musculatura en extremidades inferiores? Porque puedo perder fuerza en mi musculatura de extremidad superior, pero las inferiores para nada, porque necesito inclinarme hasta el servicio higiénico, inclinarme, doblarme para la cama, inclinar y doblar para poner los zapatos. ¿Cómo se requiere ejercicios de fortalecimiento de determinados músculos, como los de la columna vertebral, para que la columna no se nos doble? No se doble y pierda la firmeza, ¿no es cierto? Pero más que eso también, que son importantes los ejercicios físicos, especialmente a mí me gusta esos ejercicios que no me tengan brincando ahí, pues, si estoy con osteoporosis se rompen los huesos del fémur, la cabeza del fémur. Me tengan ejercicios así de relajación, de respiración, como el tai chi, porque a mí me encanta eso. Pero además de eso también es los ejercicios de psicomotricidad, porque eso me permite que mi cerebro no muera. Exactamente, ayuda con en esos talleres de psicomotricidad es donde intervienen ya los terapistas físicos, en donde el médico le dice al paciente, mire, usted va a necesitar hacer ejercicios para mejorar, como usted dice, la fuerza muscular en sus miembros inferiores, o para evitar inclusive las flebitis, que son muy comunes en los adultos mayores por ese mismo tiempo que han sido personas que han estado siempre de pie, o por ejemplo profesores que han pasado todo el tiempo dando sus clases y que a fin del tiempo tienen sus flebitis. Necesitamos mejorar con los años esa movilidad, el esquema corporal, tratar de mejorar la comunicación entre los pacientes. Por eso en estos talleres se organizan grupos, deberían ser los que nos enseñan a la maestría. Son grupos de personas, diga usted, 10, 15 personas con una sola persona al frente, que sea la que les indique el tipo de movimientos que hay que hacer, los ejercicios que debemos realizar, la forma de comunicarse, incluso talleres para recordar las cosas, talleres de memoria, porque con eso evitamos que el Alzheimer aparezca o las demencias seniles se presenten más temprano. Es que también tenemos que educar al personal, educar a la familia, quién va a estar más cerca, el cuidador. Si es un cuidador pagado, es una persona que ha estudiado, ¿no es cierto? Y también educar a la familia que va a estar cerca. Y al personal de salud, aunque usted no crea, yo tengo mis serias observaciones al personal de salud, empezando por los médicos, enfermeras. Es que el viejo no es bien tratado, no es bien tratado. No sé, yo creo que hay un poquito mal la percepción. Porque si viene a su consulta un familiar suyo de edad, usted lo trata con mucho cariño. No digo que así se debe tratar a todos los pacientes, porque el cariño nace y no se hace. Pero sí hay pacientes que son marginados desde que entran. O sea, ya lo ven que es viejito, siéntese ahí, ni siquiera se le toma la presión. Entonces el paciente dice, vengo donde usted porque allá ni me tocaron, ni me tocaron. Entonces le digo, ¿cómo no? ¿Qué le duele? Me duele aquí, me duele acá. Dice, es que ya estoy 2 días con diarrea y como no tengo fiebre no me han mandado medicación. Claro. Le digo, entonces,
esperemos tercer día, ojalá le dé la fiebre, Claro. para que sea atendido como debe ser. Y sobre todo porque no hay que conspirar con el silencio. El profesional de la salud tiene que atender mis preguntas. Doctor, ¿tengo o no tengo cáncer? Pero no me oculte. O sea, no conspiren con el silencio porque quiero saber la verdad. Porque y se conspiran con la familia, el médico. No hay que avisarle porque le va a afectar. Este tema es interesante, seguir conversando. Yo sí pienso que poco a poco tenemos que educar a nuestra población adulta mayor, adulto joven, que se prepare el adulto joven, el adulto mayor y que tenga una buena senilidad. Y Enesita, yo le felicito por su maestría, chévere. Cuando termine y hacemos Hacemos el cierre y le festejamos, pero ya muy pronto. Y sobre todo porque ojalá algún otro momento sigamos conversando con estos temas de salud de la persona adulta mayor. Gracias, Enesita. Gracias, doctora, a usted. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Les esperamos el día de mañana en un nuevo programa Salud al Día. Gracias por hoy. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.